Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una historia que estoy seguro que va a tocar sus corazones. Hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente especial, uno que ha cautivado a muchos de nosotros, la serenata romántica de Kerem que, de forma inesperada, cautivó a Hande. Sé que muchos de ustedes son fans de estas historias, de esos gestos que trascienden la pantalla y nos recuerdan la magia del amor y la sorpresa. Así que prepárense porque vamos a desglosar este momento, a sentir la emoción y a entender por qué se convirtió en algo tan icónico. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura romántica, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias. Denle a ese botón rojo y activen la campanita, así les avisaremos cada vez que subamos un nuevo vídeo cargado de emociones. Así que, ¿de qué va todo este revuelo? Bueno, la trama nos lleva a un punto crucial en la relación de Kerem y Hande, un punto donde las emociones están a flor de piel y donde un gesto inesperado puede cambiarlo todo. La serenata, como bien indica el título, es el corazón de este relato. Imaginen la escena, una noche quizás con un cielo estrellado o tal vez bajo la tenue luz de la luna, Kerem, con el corazón rebosante de sentimientos, decide dar un paso adelante, un paso que va más allá de las palabras y se expresa a través de la música. Y no cualquier música, sino una serenata. Este acto, de por sí cargado de romanticismo y valentía, es lo que nos trae aquí. Pero lo verdaderamente fascinante es la reacción de Hande. El título lo dice todo, cautiva a Hande inesperadamente. Esto nos da a entender que lo que Kerem orquestó, quizás con mucha dedicación y esperanza, tuvo un impacto que incluso él mismo podría no haber predicho en su totalidad. No fue solo un gesto bonito, sino algo que realmente la conmovió, que la sorprendió y, sobre todo, que la conquistó de una manera profunda. Vamos a adentrarnos en los detalles que hicieron de esta serenata algo tan especial. Primero pensemos en Kerem. ¿Qué lo impulsó a hacer algo así? En muchas historias, un acto de esta magnitud surge de un profundo amor, de la necesidad de expresar algo que las palabras por sí solas no logran transmitir. Quizás Kerem se encontraba en un momento de duda, de inseguridad, o quizás simplemente estaba abrumado por la magnitud de sus sentimientos hacia Hande y quiso demostrárselo de la forma más pura y directa posible. Una serenata es un acto de vulnerabilidad, de exponerse emocionalmente ante la persona amada. Requiere coraje porque uno no sabe cómo será recibida la expresión de su alma. ¿Había habido algún conflicto previo? ¿Algún malentendido que él quisiera disipar? O tal vez simplemente estaba celebrando el amor que sentía, queriendo crear un recuerdo imborrable para ambos. La elección de la música también es crucial. ¿Qué canción eligió? ¿Tenía un significado especial para ellos? ¿Era una melodía que solían escuchar juntos, o era una canción que Kerem compuso o adaptó especialmente para ella? Cada nota, cada letra en una serenata, tiene el poder de evocar recuerdos, de despertar emociones dormidas y de sellar promesas silenciosas. Y luego está Hande. Su reacción es la clave de todo. La palabra inesperadamente nos dice mucho. Esto implica que ella no lo anticipaba. Tal vez ella pensaba que Kerem no era de gestos tan elaborados, o tal vez simplemente estaba enfocada en otros aspectos de su vida o de su relación. Cuando, de repente, se encuentra frente a él, cantando para ella, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Sorpresa, incredulidad, tal vez incluso un poco de vergüenza inicial ante la intimidad del momento? Pero la palabra cautiva nos sugiere que estas emociones iniciales dieron paso a algo mucho más profundo. Fue cautivada, lo que implica que fue atraída, seducida, encantada. ¿Cómo se manifestó esa cautela? ¿Sus ojos se iluminaron? ¿Se le formó una sonrisa que lo decía todo? ¿Se le aceleró el corazón al mismo ritmo que la música? Imaginar la atmósfera es fundamental para entender la potencia de este momento. Si la serenata ocurrió al aire libre, el entorno juega un papel importante. La brisa, el aroma de las flores, el sonido de la noche, todo puede amplificar la magia. Si fue en un espacio más íntimo, la cercanía y la privacidad intensifican la conexión emocional. La iluminación, la forma en que Kerem la miraba, la emoción en su voz, todos estos detalles construyen la escena en nuestra mente. Pensemos en el lenguaje corporal de ambos. La postura de Kerem, firme pero vulnerable, la forma en que Hande lo observaba, con una mezcla de asombro y ternura.
Quizás hubo un momento de silencio después de la última nota, un silencio cargado de significado, donde las miradas lo decían todo. Y entonces, ¿cómo rompió ese silencio? ¿Fue un abrazo espontáneo, un beso robado, o simplemente las palabras sinceras que finalmente encontraron su cauce? Podemos especular sobre las motivaciones detrás de cada detalle. ¿Por qué Kerem eligió presentarse en persona? Podría haberle enviado una grabación, pero el acto físico de estar allí, cantando, es incomparablemente más poderoso. Es una declaración de intenciones, un compromiso visible. ¿Por qué en ese momento específico? Tal vez era un aniversario o un día importante o simplemente el momento en que sintió que no podía guardarse más sus sentimientos. La espontaneidad, si la hubo, siempre tiene un encanto especial, pero una serenata bien planeada, con un propósito claro, también demuestra dedicación y amor. La captura de Ande no fue simplemente una reacción superficial. Fue una profunda conexión emocional. Las serenatas tienen esa cualidad de desarmar a la persona que las recibe, de tocar fibras sensibles que quizás ni siquiera sabía que existían. Es un recordatorio de la belleza de ser amado, de ser el centro de atención de alguien de una manera tan romántica y desinteresada. Para Ande este gesto de Kerem probablemente reafirmó lo que sentía por él, o quizás incluso la hizo replantearse sus sentimientos si había alguna duda. Le demostró que Kerem era capaz de un amor profundo, de gestos audaces y de una expresión artística para comunicar su afecto. Además, este tipo de eventos en las historias a menudo marcan un punto de inflexión. Después de una serenata tan memorable, la dinámica entre Kerem y Ande seguramente cambió. La intimidad creada en ese momento, la vulnerabilidad compartida, la confirmación del amor, todo eso fortalece el vínculo entre ellos. Quizás a partir de entonces su relación se volvió más sólida, más confiada, con una base de entendimiento y aprecio mutuo mucho más fuerte. Estos son los momentos que hacen que una historia de amor sea inolvidable, los que recordamos con una sonrisa y un suspiro. Ahora, pensando en cómo se podría haber desarrollado la escena, podríamos imaginar diferentes escenarios. Kerem podría haber llegado a casa de Ande por sorpresa, quizás con un par de amigos cómplices, o tal vez actuando completamente solo. La sorpresa inicial de Ande al verlo aparecer, quizás con una guitarra o un micrófono, o simplemente con la voz preparada, sería el primer chispazo de la emoción. La melodía comenzaría, y a medida que las notas llenaban el aire, veríamos cómo la expresión de Ande se transforma. La sorpresa daría paso a la fascinación, luego a la ternura y finalmente a la pura alegría y el amor. El contenido de la canción sería fundamental. Si era una balada lenta y emotiva, podría evocar un sentimiento de profunda conexión y vulnerabilidad. Si era algo más optimista y enérgico, podría reflejar la alegría y la vitalidad del amor. Las reacciones de los personajes secundarios, si los hubiera, también añadirían capas a la historia. Si había amigos o familiares presentes, sus expresiones de asombro, alegría o incluso emoción silenciosa complementarían la escena principal. Pero en última instancia, el foco está en Kerem y Ande, en el intercambio de miradas, en la intensidad del momento. La inesperada cautivación de Ande también podría tener que ver con la forma en que Kerem se presentó. Quizás Kerem no era conocido por ser el más romántico o el más expresivo, y este gesto audaz y sincero lo cambió todo para Ande. Demostró una faceta de él que ella quizás no había visto antes, o que no sabía que existía. Esto puede ser muy poderoso en una relación, descubrir nuevas profundidades en la persona que creías conocer. En resumen, la serenata romántica de Kerem a Ande no fue solo una actuación musical, fue un acto de amor, valentía y expresión profunda. Fue un momento cuidadosamente orquestado, o quizás impulsado por la pura necesidad emocional, que logró lo que quizás ningún otro gesto podría haber logrado, cautivar a Ande de una manera inesperada y profunda. Demostró que el amor, cuando se expresa con sinceridad y creatividad, tiene el poder de crear magia, de fortalecer vínculos y de dejar una huella imborrable en el corazón. Fue un recordatorio de que a pesar de las complejidades de las relaciones, los gestos románticos puros y sinceros todavía tienen el poder de conmovernos y de cambiarlo todo. Esta historia nos enseña la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser valientes en el amor y de cómo un momento inesperado puede convertirse en uno de los recuerdos más preciados. Y así, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por esta hermosa historia. Hemos desglosado la magia detrás de la serenata de Kerem y cómo logró cautivar a Ande de una manera tan especial e inesperada.
Espero que hayan disfrutado tanto como yo de revivir este momento tan romántico y significativo. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes y recordar la belleza de los gestos de amor. Antes de irnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué fue lo que más les impactó de esta serenata? ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea dando o recibiendo un gesto así? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Sus historias siempre enriquecen nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la emoción y la magia de esta historia, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a quienes les encantan las historias de amor y los gestos románticos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.